Cordial saludo, mi nombre es Lady Joana Rincón Rivera, estudiante del curso de contabilidad. En las siguientes diapositivas es dar a conocer los temas que realicé individualmente, el significado de contabilidad, la clasificación y naturaleza de las cuentas, los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. El significado de la contabilidad, es una disciplina que tiene por objeto clasificar, resumir, presentar e interpretar en términos monetarios las transacciones que realiza una entidad. La contabilidad es un sistema de información que trata de conocer a fondo la situación de una compañía o una entidad financiera, llevado las cuentas de todos sus movimientos, que son las entradas y salidas de dinero. Su objetivo es llevar un registro de la información de la empresa para facilitar la toma de decisiones y evaluar su desarrollo económico. La contabilidad es una herramienta clave con la que contamos hoy en día para la toma de decisiones en materia de inversión en todo tiempo y lugar de la humanidad. La necesidad de la contabilidad no es mucho menos propia del capitalismo contemporáneo. De hecho, su origen se dio en la civilización, donde todavía se conservan tablillas de barro, que de ellas se utilizaba para registrar las actividades administrativas y mercantiles. Los egipcios, los fenicios, los griegos, los romanos e incluso los incas desarrollaron diversos sistemas de contabilidad para registrar la marcha de sus economías. La clasificación y la naturaleza de las cuentas. Encontramos las cuentas reales. Estas siempre están abiertas por más de un periodo contable conservando sus balances. En estas encontramos los activos, pasivos y el capital. Los activos reflejan todos los bienes y derechos de una empresa, ya sean tangibles o intangibles. Los pasivos se reflejan las obligaciones que tiene un negocio en alguna entidad, ejemplo, la obligación que tiene una empresa de pagar algún préstamo. En el capital refleja las aportaciones de los dueños de la empresa o las aportaciones que hacen los inversores externos. En las cuentas nominales, estas se cierran cuando se finalizan cada periodo contable. Luego de esto, su balance o registro iniciará desde cero. Encontramos los ingresos, costos y gastos. En los ingresos reflejan el dinero que entran a una empresa como resultado de las actividades económicas de la misma. En los costos se refleja de todo desembolso de dinero cuyo fin es generar un activo que sea un beneficio económico a la empresa. Gastos se reflejan los egresos o salida de dinero que está destinado a la distribución de un producto. La naturaleza de las cuentas contables. En Colombia se organiza de acuerdo a cómo se reglamenta en el artículo 14 del Plan Único de Cuentas del Decreto 2650 de 1993. Este tipo de cuentas se registra de la siguiente forma según su naturaleza. Encontramos encontramos 9 clases. El tipo de cuenta están los activos, su naturaleza es débito, los pasivos, su naturaleza es crédito, el patrimonio o capital, su naturaleza es crédito, el tipo de cuenta de ingresos, su naturaleza es crédito, gastos, su naturaleza es débito, gastos de ventas, su naturaleza es débito, costos de producción, su naturaleza es débito, cuentas de orden deudora, su naturaleza es crédito, y cuentas de orden acreedoras, su naturaleza es débito. Los activos representan los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera que la empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro. Encontramos los activos corrientes, consumen o venden de los 12 meses. Los no corrientes generan los ingresos tales como la maquinaria o
En los pasivos son las deudas que la empresa posee, recogidas en el balance de situación, comprende las obligaciones actuales de la compañía que tiene origen en transacciones financieras pasadas. Encontramos el pasivo corrientes, son deudas y obligaciones con vencimiento en un plazo menos a un año. No corrientes son deudas y obligaciones con vencimiento en un plazo mayor de un año. Patrimonio representa los recursos que los socios o propietarios han invertido en su empresa. Encontramos el capital autorizado, representa el capital al cual se puede llegar, es una meta clara para los negocios. El capital suscrito es el capital que la empresa está utilizando en el momento para realizar sus diferentes operaciones. En el capital suscrito y pagado representa el capital que la empresa ya utilizó y pagado. El superávit son las ganancias obtenidas en los ejercicios contables como resultado de las operaciones mercantiles. Incluye en las reservas y las utilidades de distribuir. Reservas representan los valores que las sociedades designan de sus utilidades en cada ejercicio contable para proteger el patrimonio. Encontramos la reserva legal y obligaciones, se liquida anualmente 10% hasta completar el 50% del capital social. El superávit de capital representa las actividades extraordinarias, giro ordinario. En ingresos es corriente real de las operaciones de producción y comercialización de bienes, prestaciones de servicios u otro tipo de operaciones similares que se enmarcan en la actividad económica de una empresa. Encontramos los ingresos operacionales, son los originarios la venta de bienes o prestaciones de servicios, casos estos que deben corresponder a la actividad principal de la empresa. En los ingresos no operacionales son las entradas de dinero provenientes de actividades y transacciones que no corresponden a la principal de la empresa. En gastos son los que representan las salidas de dinero tanto de operaciones normales de la empresa como extraordinarias. Encontramos los gastos operativos, desembolso en el que incurre la empresa para su desenvolvimiento y operatividad normal y consecuente. Los gastos operativos de ventas son los gastos correspondientes al departamento de ventas. Gasto financiero son los gastos normales y necesarios de la empresa, pero no tienen que ver con lo de ventas. Y gastos no operacionales. Gracias. Hola, mi nombre es Lady Tatiana Rincón Rincón, estudiante de la UNAD, y hoy voy a explicar el tema Fundamentos de la Contabilidad. Fundamentos de la contabilidad. Estos fundamentos contables son utilizados con el fin de lograr que la actividad contable cumpla con el objetivo de ser útil al momento de tomar decisiones. Los más comunes son: primero, principio de prudencia. Se contabilizan únicamente los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio. Principio de empresa en marcha. Se basa en la presunción de que la empresa continuará sus operaciones por un tiempo indefinido y no será liquidado en un futuro previsible, salvo que existan situaciones como pérdidas, insolvencia o otras. Principio del registro. Los hechos económicos deben registrarse cuando nazcan los derechos u obligaciones que lo originen. Principio del precio de adquisición. Los bienes y derechos de la empresa se contabilizarán al precio de coste de producción o valor de adquisición. Principio del devengo. La imputación de ingresos y gastos deberá realizarse en función del flujo real de bienes y servicios en la empresa con independencia del momento en que se produzcan los pagos o cobros. Principio de no compensación. En ningún caso podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo del balance, ni los ingresos y gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias. Principio de importancia relativa. Podrá admitirse la aplicación no escrita
de alguno de los principios contables si la importancia relativa en términos cuantitativos no sea relevante. Principio de uniformidad. Establece que una vez elaborados los criterios para la aplicación de los principios contables, estos deberán mantenerse siempre que no se modifiquen las circunstancias que propiciaron dicha elección. Principio de correlación de ingresos y gastos. Ese resultado del ejercicio estará constituido por los ingresos de dicho periodo menos los gastos realizados para la obtención de aquellos. Además, deberán considerarse los beneficios y pérdidas no relacionados directamente con la actividad de la empresa. Principio de exposición. Implica formular los estados financieros en forma comprensible para los usuarios. Principio de ente. Establece el supuesto de que el patrimonio de la empresa se independiza del patrimonio personal del propietario considerado como un tercero. Principio de bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptibles de ser evaluados en términos monetarios. Principio de moneda de cuenta. Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. Principio de ejercicio. Significa dividir la marcha de la empresa en periodos uniformes de tiempo a efectos de medir los resultados de la gestión y establecer la situación financiera del ente y cumplir con las disposiciones legales y fiscales establecidas. Principio de objetividad. Es una evidencia que respalda el registro de la variación patrimonial. Principio de realización. Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origine queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables. Principio de equidad. Es una guía de orientación con el sentido de lo ético y lo justo para la evaluación contable de los hechos que constituyen el objeto de la contabilidad y se refiere a que la información contable debe prepararse con equidad respecto a terceros y a la propia empresa. Referencias bibliográficas y gracias por su atención. Espero sea de su ayuda. Buenos días, mi nombre es Felipe Camila Sanabria Rincón. Aquí voy a presentar qué es la partida doble y soportes contables y daré su definición. Bueno, introducción. A lo largo de esta presentación se encontrará todo lo relacionado con las transacciones que se pueden realizar en una empresa y organización, reconociendo así sus tipos, brindando obviamente información clara, detallada y concisa de estos determinados temas. Objetivos. General. Utiliza el principio general en la contabilización de las diferentes transacciones comerciales utilizando el PUC. Específicas. Reconocer el principio universal de la partida doble y aplicar correctamente el principio general de la partida doble en operaciones comerciales y financieras. Bueno, la partida doble es la base y el principio universal de la contabilidad moderna. Esta consiste en realizar una doble anotación, es decir, en esta se encuentra una cuenta en la que ingresa y otra en la que sale, digamos que la plata. Un ejemplo claro de ello, como bien sabemos, en todos los procesos contables tenemos la disposición o podemos ser beneficiarios las dos partes que están interesadas. Es decir, que habrá siempre una persona que reciba el dinero, en este caso sería el del crédito, y otra la que brinda el dinero, que sería el débito. Un ejemplo claro de ello sería cuando vamos a una tienda y adquirimos algún producto. En base a ese producto tenemos que brindar nuestro dinero
y así ellos recolectarán su dinero. Principios de la partida doble. Bueno, existen 5 principios fundamentales. El primero es que en toda transacción existe siempre un deudor y un acreedor. Es decir, como ya lo mencionaba antes, siempre hay una persona que brinda el dinero y otra que lo recibe. El segundo es que el valor que ingresa debe ser igual al valor que sale. Es decir, que cuando brindamos dinero por algún artículo, producto, es igual al que van a recibir. Para cada transacción comercial existen por lo menos 2 cuentas. Como ya lo mencionaba antes, una que debita y otra el que acredita. El que debita es la persona que brinda el dinero y el que lo acredita, el que lo recibe. Toda causa tiene su efecto, es decir que tú recibes un producto a cambio de que brindes tu dinero. Y quinto, se registra al menos un valor que ingresa y uno que sale. Los soportes contables. Bueno, los soportes contables son como documentos que ayudan a certificar aquellas transacciones comerciales que se realizan en una empresa, teniendo como comprobantes, estos se realizan de manera escrita. Tiempo de conservación. El tiempo de conservación de estos documentos es de 10 años mínimo según la normatividad vigente. Existen 2 tipos de soportes, un interno y uno externo. El tipo de soporte interno es aquel documento que se realiza con el fin de, digamos, de que tener evidencia de aquellas operaciones que no se tienen en cuenta con un soporte contable. Y los documentos y los soportes externos son aquellos que sirven como para registrar aquellas operaciones comerciales que tienen una organización. Existen documentos no contables también, como lo son la cotización, el pedido y la remisión. En conclusión, como ya lo habíamos mencionado antes, existen siempre 2 partes beneficiadas, tanto el consumidor como el comerciante. Cada transacción requiere de su comprobante y la compañía tendrá siempre un soporte con el cual sustentar los procesos que se han realizado dentro de él. Y muchas gracias por su atención.